Bueno, normalmente cuando tratamos de entender cómo funciona el mundo, la verdad es que buscamos reglas muy claras, ¿no? Claro, nos encanta esa dinámica de causa y efecto. Exacto. Como en la ingeniería básica, o sea, un motor se queda sin aceite, las piezas rozan y el motor simplemente se detiene. Todo tiene una ecuación limpia. Tal cual. Una lógica que nos consuela porque pensamos que cada pieza rota se puede arreglar si simplemente encontramos el manual de instrucciones adecuado. Pero, y aquí está el gran pero, esa mentalidad tan mecanicista funciona perfecto para las máquinas, pero colapsa por completo cuando levantamos la vista. Uy, sí, O sea, cuando nos enfrentamos a la abrumadora realidad del sufrimiento humano. totalmente. De repente, esa ecuación tan limpiecita se hace pedazos. Vemos a personas lidiando con enfermedades devastadoras o presenciamos injusticias sociales enormes. Y el panorama se vuelve muy oscuro. Porque, digamos, no hay un manual técnico que te repare mágicamente el dolor de perder a alguien. Ni hablar del trauma de la violencia. Es un misterio que nos persigue desde que tenemos uso de razón. Sí, desde siempre. Y justo por esa tensión constante entre nuestro deseo biológico de estar bien y la garantía absoluta de que vamos a sufrir, el tema de esta inversión profunda es tan vital, Es un tema fuerte pero necesario. muy necesario. Para entender todo esto, hoy trajimos una pila de fuentes buenísimas. Tenemos investigaciones médico-forenses modernas, datos históricos, arqueológicos y unas tesis teológicas muy profundas. Una mezcla fascinante, la verdad. Sí, y nuestra misión de hoy es explorar esta condición universal del sufrimiento, trazando la línea de tiempo de uno de los eventos más documentados y brutales de la historia, la Pasión de Jesús. ¿Así es? Así que, vamos a desempacar esto. ¿Cómo es que la narrativa de una tortura y ejecución en el mundo antiguo terminó cambiando para siempre cómo entendemos el dolor? Bueno, las fuentes teológicas y filosóficas nos dicen que primero hay que mirar la raíz de nuestro problema. A ver, O sea, no se puede hablar de redención si no entendemos de qué estamos hechos. El sufrimiento es una condición inherente a nuestra naturaleza porque somos seres finitos. claro, la materia se desgasta con el tiempo. Exacto. Somos vulnerables a los virus, a la naturaleza. Nuestro cuerpo tiene límites biológicos muy marcados. Y aquí las fuentes hacen una distinción que me parece crucial para limpiar el terreno. Rompen con esa idea anticuada del Antiguo Testamento. Esa idea de que el dolor es un castigo divino. Sí, esa misma. O sea, textos como el libro de Job y todo el Nuevo Testamento corrigen esto radicalmente. Las fuentes dividen el sufrimiento en dos, ¿verdad? Así es. Primero, el que viene de nuestra fragilidad natural. Como decíamos, envejecer, un desastre natural. Una enfermedad genética, por ejemplo. Claro. Y el segundo es el causado por la malicia humana. Ya sabes, las guerras, la injusticia social, la violencia. O sea, decisiones. Fíjate que esa distinción cambia las reglas del juego. Nos quita de encima esa especie de culpa cósmica. Totalmente. La teología moderna es clara. Si alguien se enferma, no está pagando por un pecado oculto. El dolor físico es biología. Es biología, claro. Entonces el sufrimiento es como la gravedad. Es una condición ineludible de estar en este mundo, no necesariamente una maldición personal. Me gusta esa analogía de la gravedad. Pero, a ver, esto me genera un conflicto. Si el dolor es tan natural como respirar, ¿por qué la humanidad se desespera tanto intentando buscarle un culpable? Es una gran duda. O sea, ¿por qué gastamos tanta energía huyendo de él con anestesias temporales? Esto plantea una pregunta importante. Y la respuesta, según los textos, está en cómo nuestro cerebro procesa la existencia. Víctor Frankl lo explica brillante en Las Fuentes. ¿El psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración? Ese mismo. Él dice que el ser humano no busca erradicar el dolor por completo, porque sabe que es imposible. Lo que busca es encontrarle un sentido. Ah, el propósito. Exacto. Vivir es sufrir, pero sobrevivir es hallarle un propósito a ese dolor. Si el sufrimiento no tiene sentido, te destruye. Y justo aquí entra la narrativa cristiana con algo que, o sea, es radical. Ya que el sufrimiento es la regla del juego, propone un Dios que no elimina el juego. Sino que entra a jugarlo, bajo esas mismas reglas. Exacto. Las fuentes hablan de la encarnación kenótica, el vaciamiento. Pero, ¿cómo explicamos esto sin sonar a clase de teología pesada? Bueno, imagínate al dueño de una megacorporación que decide, no sé, bajar a la fábrica, renunciar a sus privilegios y trabajar en la línea de ensamblaje más peligrosa.
asumiendo el riesgo de cortarse igual que cualquier obrero. Tal cual. Teológicamente, la divinidad se despoja de su invulnerabilidad. Jesús asume la biología y la psicología humana. Siente terror, hambre, vulnerabilidad. Ahora, déjame hacer un poco de resistencia aquí, un pushback, porque culturalmente la gente reduce el sufrimiento de Jesús a sus últimas 24 horas. Sí, es la imagen típica. Pero las fuentes muestran años de dolor cotidiano. O sea, fue un niño migrante huyendo a Egipto. Experimenta hambre real, deshidratación junto a un pozo. Fatiga pastoral, la soledad, el rechazo por ser de Nazaret. Y la traición de sus amigos más íntimos, claro. Si conectamos esto con el panorama general, esta vida de dolor cotidiano valida la experiencia de mucha gente hoy. De los marginados, claro. Sí, migrantes, pobres, enfermos. Prepara el escenario perfecto para la empatía máxima en la cruz. Y esa empatía choca de frente con el Imperio Romano. Vamos a la línea de tiempo histórica y médica. Empezamos en Getsemaní, de noche. Un momento brutal psicológicamente. Las fuentes hablan de hematidrosis, sudar sangre. ¿Es eso médicamente posible? Sí, es un fenómeno rarísimo por dilatación y ruptura capilar bajo un terror psicológico extremo. ¡Wow! La piel se vuelve hipersensible, el roce del viento ya le dolería, y sobre esa piel hipersensible cae el juicio ilegal nocturno y los golpes. O sea, le rompen el cartílago nasal. Y luego la flagelación. Que no eran unos cuantos latigazos. No, usaban el flagellum taxillatum romano, tiras de cuero con plomo y hueso. Las fuentes hablan de más de 120 golpes, exponiendo la carne viva. Una carnicería, literalmente. Y luego la corona de espinas, que los datos arqueológicos dicen que no era un halo bonito como en las pinturas. No, era un casquete tejido horizontalmente que cubría toda la cabeza. Y se lo encasquetaron a palazos. Y el sangrado del cuero cabelludo debió ser tremendo. Y así lo hacen cargar el madero transversal, el patibulum. Que pesaba unas 110 libras por 600 metros en terreno pedregoso. Y llegan al Gólgota. Que ojo, la arqueología desmitifica esto también. No era una colina verde. No, era un montículo de piedra de 5 metros, una antigua cantera. Y aquí es donde se pone realmente interesante para nuestra audiencia. Desde la medicina forense. Los clavos no atravesaron las palmas. Porque se desgarrarían por el peso. Claro. Atravesaron las muñecas en un espacio anatómico que lesiona el nervio mediano. Que es el nervio más sensible de la mano. Imaginen ese nervio tocando fuego directo. Es el dolor más insoportable concebible por el cerebro. Es aterrador. Y yo me pregunto, ¿por qué los romanos diseñaron algo tan calculadamente sádico? Por política. La crucifixión era terrorismo de Estado para degradar a los rebeldes. De hecho, usaban un cébile. ¿Un pequeño asiento en la cruz? Sí, pero no para descansar, sino para obligarlos a seguir respirando. Para prolongar la agonía y la asfixia diafragmática. Exacto. Al final, morían por asfixia o choque hipovolémico. El corazón literalmente explotaba, lo que explica la sangre y agua al recibir el lanzazo. Líquido pleural y pericárdico. Médicamente es irrefutable. Sí, un colapso total del cuerpo. Y mientras el cuerpo colapsaba, la mente enfrentaba un aislamiento absoluto. Hablemos del abandono espiritual. Las últimas palabras. Es increíble cómo en medio de la tortura perdona a sus verdugos. No saben lo que hacen, dice. Amor en medio del horror puro. Pero luego viene ese grito desgarrador citando el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un momento muy fuerte. Aquí tengo que hacerte un pushback teológico. Cuando alguien grita eso, parece el fracaso total de su fe. ¿No es contradictorio que muera sintiéndose olvidado por Dios? Lo fascinante aquí es que ese grito valida la experiencia humana más oscura. ¿A qué te refieres? Al pronunciarlo, él acompaña a cualquier persona en la historia que se haya sentido completamente sola en su dolor. Demuestra que Dios está presente incluso en el vacío más absoluto. ¡Wow! ¡Qué profundo! Y luego dice, tengo sed, que es una realidad fisiológica, y finalmente, consumado es, tetelestai. Marcando el fin de su misión. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos un horror biológico, un dolor moral brutal. ¿Cómo dicen las tesis teológicas que esto se vuelve un camino de salvación? Es clave entender que el sufrimiento por sí mismo no salva. En sí mismo es un mal. No es masoquismo, claro. Exacto, Jesús no buscó el dolor por masoquismo. Lo aceptó por su solidaridad radical con nosotros. Lo que salva es el amor con el que asume ese dolor. O sea, el dolor sin amor es solo una herida que se infecta. Sí. Pero el dolor atravesado por el amor es como los dolores de parto.
Desgarradores, sí, pero producen nueva vida. ¡Qué buena imagen! Las fuentes hablan mucho del buen samaritano y de la compasión, que literalmente significa padecer con el otro. ¿Padecer con? ¡Qué fuerte! La cruz invierte la lógica del mundo. No elimina el sufrimiento, pero le quita la última palabra. Es donde el amor vence al mal. Es una transformación total de nuestra condición limitada. Y esto me deja con un pensamiento final para quienes nos escuchan. A ver. Si la historia de la crucifixión nos enseña que el dolor extremo se transforma al padecer con el otro, ¿cuáles son esos sufrimientos inútiles en nuestra sociedad de hoy? Muchísimos. La soledad, la exclusión, dolores que solo están esperando a que alguien los acompañe con amor para cobrar sentido, ¿no crees? Totalmente. Es una invitación a la empatía radical. Al final somos el podcast Análisis de Fondo, y no olviden suscribirse al canal y si desean un tema pueden escribirnos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!